Saludos, muy buenos días, Punto Crítico, y nosotros estamos estrenando set en este miércoles, sí señor, mitad de la semana, así es que las ponderaciones y las críticas son aceptadas, nos sentimos felices, contentos, muy cómodos, esperamos que les guste, que se vea agradable a los televidentes, Así es que ahí está. Muchísimas gracias por seguirnos. Hoy un día con muchas informaciones, pero vamos a hablar de electricidad, vamos a hablar del sector eléctrico a propósito de que no terminan los escándalos. Parece como que si fuera una racha, ¿no? Lo que ocurre en el sector eléctrico aquí en este país. Y no terminamos con un escándalo cuando ya nos metemos en otro de mayor dimensión, más pequeño, en fin. Las cosas nunca se hacen bien y uno no entiende si es que es un propósito, si es que es una línea marcada por todos los que vienen distintos gobiernos. En este caso, bueno, Punta Catalina, que hace mucho tiempo que es la protagonista de muchas acciones y de muchas hazañas que empezaron con las licitaciones mismas de esta termoeléctrica, con el tema de la contaminación, con las denuncias en ese sentido, siempre negadas, por supuesto, por sus promotores, y que al final del día no les ha tocado más que admitir el nivel de contaminación de Punta Catalina por las cenizas que emanan, por supuesto. Y bueno, la decisión de corregir, después de una jornada bastante larga de medioambientalistas y de gente que le han dado seguimiento en esa dirección a todo el tema de Punta Catalina, decidieron ellos, técnicamente el término es cubrir las celdas o los ceniceros, como dice mi amigo que hoy es comparte con nosotros el espacio, y para eso la adquisición de un material que se requiere, pero bueno, hasta ahí las buenas intenciones, sin embargo las cosas no se hicieron como Dios manda. Dicho esto, Bernardo, buenos días, qué bueno que compartimos contigo en el día de hoy, que vamos a hablar de muchos aspectos que tienen que ver con el tema eléctrico, pero la verdad es como que no podemos dejar pasar ese proceso de licitación, yo digo entre comillas, para la adquisición de ese material con un proveedor único, con una declaratoria de exclusividad que ha intruñado a muchos proveedores y distribuidores, que son muchos, no como quisieron hacernos creer que era un solo, parece que se quería beneficiar a alguien, o quizás fue una laxitud, no sé, ¿verdad? Pero bueno, deja mucho espacio para la especulación, y ese tema lo ponemos sobre la mesa, porque la verdad es que en medio de todo, tú dices, son situaciones innecesarias en medio de las complejidades y complicaciones que tienen que enfrentarse dentro del sector eléctrico. Y ahí, esto que envuelve cerca de 455 millones, con una sobrevaluación, dicen, por lo menos la carta enviada a la Comisión de Ética que dirige doña Milagros Ortiz Bosch, de 150 millones. Ese es el caso, eso está calzado a la firma del ministro de Energía y Mina, y es una especie de escandalito dentro de los escándalos que envuelven al sector eléctrico. Buenos días, Bernardo. Buenos días, Ivonne. Un placer estar de nuevo aquí en este programa, y sobre todo renovado, y una gran satisfacción de ser el primer invitado bajo el nuevo escenario. Así es. Bueno, fíjate, realmente la licitación esa es sorprendente, que se hayan cometido tantos errores y violaciones a la ley de compra y contrataciones. Número uno, existe una comunicación del año 2016 que fue emitida por la entonces directora de compra y contrataciones, Yocasta Guzmán, donde advertía y ratificaba de que ninguna licitación usted podía establecer dentro de la licitación como una especificación referencia a ninguna marca, a un producto específico, porque eso automáticamente lo que produce es que usted está tendenciando y está dirigiendo la licitación hacia una marca específica o hacia un producto particular. Aún en el caso de proveedor único, en el supuesto de que calificara, usted debe hacer la licitación en base a las características técnicas del producto que usted quiere comprar. Nunca hacer referencia a marca, ni siquiera
como indicativo de lo que usted quiere. Entonces, comenzando por ahí, ya esa licitación está viciada por ese aspecto, porque en las especificaciones se hace referencia a una marca específica y a un producto específico de esa marca. Entonces ya automáticamente eso viola la ley de contrataciones. Segundo, llama la atención poderosamente el hecho de que uno ve en la carta que ellos hacen referencia, sustentación técnica para la adquisición de ese producto, que lo firman 4 funcionarios de la central Punta Catalina, hacen referencia a esa carta para justificar lo del proveedor único. Sin embargo, cuando uno lee esa carta, en ningún momento esa carta habla ni señala a la marca que ha sido favorecida como proveedor único para suministrar el material geosintético para cubrir la celda número 1, que ya está llegando a su vida útil según lo que estaba establecido. Ellos simplemente lo que hacen es referencia a lo que está establecido en el estudio de impacto ambiental, lo que está establecido en una consultora italiana, RINA, que fue la consultora ambiental que utilizaron los bancos europeos para darle seguimiento a la construcción de Punta Catalina, en donde se establece que una vez la celda donde se acumulan las cenizas llega a su vida útil, llega a la altura que está programada, debe ser cubierta con un material geosintético y encima de ese material geosintético colocar vegetación. Entonces ellos hacen referencia a que hay que cumplir con lo que está en el estudio de impacto ambiental, con lo que está en la licencia ambiental y en las recomendaciones de RINA, pero en ningún momento señalan que hay un proveedor único y que tiene que ser una marca específica. Entonces, de buenas a primeras, no sé en base a qué, el comité de licitaciones, presidido por el ministro de Energía y Minas y por el vicepresidente ejecutivo de la CDE, deciden unilateralmente decir que solamente hay un proveedor único en el mundo, cuando eso es algo totalmente absurdo, porque la tecnología de los materiales geosintéticos es una tecnología de uso de dominio mundial. Existen decenas de empresas en Estados Unidos, en Europa y posiblemente en Asia que fabrican materiales de esas condiciones, de esas características. Entonces decir que solamente una empresa, una marca, que aunque la marca es una marca de categoría mundial muy acreditada y que su calidad es incuestionable, usted no puede decir que es el único proveedor que puede suministrar ese producto y hacer ese servicio. Cuando estamos hablando que el estimado que ellos pusieron a nivel de presupuesto son de 450 millones de pesos. Entonces realmente cualquier de los televidentes puede entrar en Google y poner fabricantes de geosintéticos, y usted se va a encontrar con una decena de compañías en Estados Unidos, en Europa, que fabrican eso. Entonces, ¿cómo se justifica ante la sociedad decir que eso es exclusivo, que es una patente exclusiva de un fabricante en particular? O sea, ese es un producto que es ampliamente utilizado en construcciones civiles, en diferentes modalidades. Entonces, realmente me parece que ha sido un desliz muy penoso, y que han involucrado personas profesionales que, aunque no es su área de experticio, porque las personas profesionales que han participado en este proceso, la mayoría son ingenieros electromecánicos, y eso no es algo del dominio del ingeniero electromecánico, pero debieron tener una mejor asesoría que los orientara, que no es verdad que solamente existe un suplidor único. Y algo que a mí me llama poderosamente la atención es el hecho de que en el estimado de costo que sirve de base para la apropiación de fondos para esta licitación, sucede que la instalación de ese producto cuesta el doble del producto en sí mismo. Y eso es algo que generalmente a mí me sorprende. Increíble. Porque generalmente instalar algo es mucho menor el costo que el costo de adquisición. Como simplemente se hace una referencia de precio y no hay un desglose que sustente esa partida, a mí me llama la atención que como el producto lo estiman que se adquiere en 150 millones de pesos y la instalación cuesta 295 millones de pesos.
ahí hay algo que para mí no está claro. Ahí hay 150 millones que no están claros y que se dice que son de sobrevaluación, pero además hay otros elementos, Bernardo, a los que ellos se han expuesto, porque por supuesto que esto genera mucha suspicacia por lo inexplicable del asunto, como bien lo explicas. Es el hecho de que de las personas que están vinculadas, por ejemplo, a las EDES, al Consejo Unificado de las EDES, que casualmente tienen muchos vínculos con la empresa, que también por casualidad es la beneficiaria de este procedimiento a todas luces violatorio de la ley 340, ¿no? Entonces yo creo que ese es un riesgo que no se debe correr, porque pudiera pensarse, aunque no necesariamente sea así, que eso se hizo precisamente para beneficiar a esas personas por los vínculos muy directos familiares entre los proveedores y miembros del Consejo Unificado de la sede. O sea que es un riesgo y es la verdad, porque las explicaciones lógicas parece que no están, y mucho menos la posibilidad de escándalos nuevos, cuando está, yo siento, tan vulnerable todo el tema del sector eléctrico, que es un poco de lo que vamos a analizar contigo también, además de esto, pero vamos a hacerlo después de la pausa. Ahora incorporamos con nosotros a Fernando, que ya está aquí, y la discusión se pone buena, así es que ya ustedes saben. Quédense ahí, venimos de una vez. Bueno, señores, aquí estamos. Y sí, se incorpora Fernando. Hola, Fernando. Aquí estamos. Estrenándose. Qué bueno. Bernardo. Ahí te escuchaba. Mira 2 minutos casi me impidieron meterme en lo que tú estabas metido. Estamos hablando del procedimiento de licitación que no es licitación. Claro, porque que no se trata de cuestionar o no una compañía. Yo no sé quién es. Yo sí sé, te lo puedo decir, porque está contenida ahí. Pero yo hablando de la calidad de una empresa internacional que te pueda hacer un trabajo, como decía Bernardo. Que no es lo que se está cuestionando. No, exacto. La calidad de tu empresa, no es el procedimiento. ¿De quién es el negocio? Exacto. Eso es otra cosa, ¿no? Sí. Que es justamente lo que ha marcado la vida institucional de este país. Pero dejo decir, es lo que tiene metido en varios escándalos, no es a ningún órgano en particular, es al gobierno de este país. Porque quien se ha metido en rojo en los hechos va a terminar siendo el gobierno, va a terminar siendo la responsabilidad central del gobierno central del país. Porque es que no es posible estas cosas. ¿Sobre qué base vuelve a apelar, o apela, o recurre, o cuestiona la decisión de contrataciones públicas desde la Secretaría de Educación? ¿Dónde está el Poder Ejecutivo? El Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo no, porque todo es Poder Ejecutivo. Esta es una pugna al interior del Poder Ejecutivo. Porque ¿quién nombra contrataciones? ¿Quién nombra a Carlos Pimentel? El presidente. ¿Quién nombra al ministro de Educación? También. Ellos son Poder Ejecutivo. Claro. Los nombra el presidente, pero todos forman parte del Poder Ejecutivo del país. Entonces, ¿dónde está la pugna en el Poder Ejecutivo? ¿Cuál es la posición del presidente de la República? Que no me diga que, porque esto no es justicia aquí, esto es administración de política. Esto es gestión estatal, es gestión gubernamental. El problema entre Fulcar y Carlos Pimentel, para ponerlo en términos de persona, no es un problema personal, es un problema de instituciones, es un problema del Poder Ejecutivo. ¿Cuál es la decisión del presidente de la República? Por donde corra la cosa va eso, que después no me van a decir no, que yo lo llevé a la justicia, como el caso de Fulcar. Porque para Fulcar proceder e ir a la justicia o buscar un recurso de carácter legal, ¿no?, en tribunales, él tiene que actuar primero como gestor de la política. Por tanto, tiene que hablar como ejecutivo. Entonces, pero cuando Carlos Pimentel actuó, Carlos Pimentel lo hizo en las mismas condiciones. ¿De qué lado está el presidente de la República? Y eso tú lo extrapolas entonces al tema que estábamos tratando respecto al caso de la CDE y este proceso de licitación, que son bastante parecidos, ¿no? Y que aun cuando no involucran los millones, que en el caso de educación, 450 no es poca cosa. El punto crítico de ayer llegó justo al Poder Ejecutivo. Así es. Y el punto crítico de hoy, aunque ustedes no lo habían dicho porque no lo escuché, está justamente hoy de nuevo en el Poder Ejecutivo. Es en el presidente de la República. Por eso hemos dicho que toda esta situación va a terminar siendo
va a terminar siendo un problema de carácter político muy grueso. Entonces, es que el asunto de la crisis del sector eléctrico, lo que tendrá entonces que exhibirse ahora a propósito de un año que tiene muy apresurados a muchos ministros, incluso el de Energía y Mina, que una de las cosas, veíamos así un poco fuera del aire, es ¿qué exhibiría, por ejemplo, Antonio Almonte en esta coyuntura? Bueno, ya podemos escuchar que no va a ser el pacto, porque ellos mismos no están seguros de lo que se ha hecho y parece que eso tiene que tener... hay muchos parches todavía que hay que colocar, ¿no? No, el propio ministro de Energía y Minas acaba de admitir en el marco de una discusión con sociedad civil que no ha terminado el pacto, Entonces, porque hay cosas que no se ventilaron, exacto, que no había terminado el proceso. Entonces eso nos lleva a hablar, por ejemplo, del déficit en el sector, hablar de las pérdidas en el sector, hablar de qué ha pasado en este año. Por ejemplo, Bernardo, tú que eres experto y te mantienes bastante activo y vigilante, como tiene que ser, por supuesto. Por lo menos de energía. Con el tema de energía y la porque verdad... de Minas yo te voy a decir después que tú te Exacto, así que yo quiero oírte, Bernardo. Bueno, para cerrar el tema de la licitación de CDE, Sí. simplemente quería puntualizar que en el caso de la CDE todavía no ha llegado a la situación en que está lo de educación, porque Contrataciones Públicas no ha emitido un fallo con relación a las impugnaciones. Claro. O sea que, y además son casos que tienen matices diferentes, porque en educación hubo muchos oferentes. Ahora, hubo quejas en la manera que se manejó, pero aquí es que se ha tomado una decisión de que de exclusividad. De exclusividad. Entonces, aunque converjan a lo mismo, tienen matices y la forma es totalmente diferente. Parece que este es peor, parece. Bueno, aquí ni competencia. Por eso. Y lo peor de todo esto es que... Esto no se parece ni a lo de Odebrecht con un software. Exacto. Y aquí quizá la situación más preocupante es que una marca de prestigio internacional esté envuelta en esta situación, que pudo muy bien o puede muy bien en una licitación abierta haber ganado. Y nadie hubiera objetado que en una licitación competitiva ellos ganaran, porque ellos tienen la calidad y el expertise para ser ganadores. Aquí la discusión es si aceptamos o no la trampa. No, aquí la discusión es que si eso fue un lapsus o si fue algo dirigido. No, si tú haces la pregunta de que fue un lapsus, entonces Digo, la que tiene un lapsus eres tú. Por Dios. Okay, No, eso lapsus bueno, no puede pero ser. no puede ser, ¿verdad? No. Hay que ver si aquí la discusión es si se acepta o no la trampa. Porque ahí no hay vuelta en eso. Bueno, ya eso está planteado a nivel de la autoridad que tiene que decidir, que es la Contrataciones Públicas. Entonces ya la autoridad tiene que emitir un juicio. Y yo creo que con la documentación que hay, el veredicto se puede anticipar fácilmente. Eso va a tener que ser cancelado y tendrá que abrirse un proceso internacional que abra el abanico para que más empresas puedan participar, porque al final, ¿quiénes son los beneficiarios de que haya competencia? Los consumidores, el Estado. Porque si el Estado recibe 20 ofertas para ese producto que tiene un presupuesto de 450 millones, estamos en un escenario de alta competencia y donde tendremos la mejor relación precio-calidad. Permite las dos ventajas, la mejor calidad y el más bajo costo. Irremediablemente, si está en la cancha entonces de compras y contrataciones y si se puede prever cuál va a ser la decisión, tenemos que anotarle un FAO a Antonio Almonte. Bueno, uno más. Un FAO no se ponchó. Ah, bueno. Sí, porque sin transferencia. no le tocó a la boda. No le tocó. Y va a perder su equipo porque los ponches son muchos y ya se están casi acumulando los pesados. Es muy lamentable eso en un momento incluso donde hay que evaluar el año. Ajá, donde hay que ver qué ha pasado con todo. Y desgraciadamente en el caso de Antonio Almonte está planteado dos grandes problemas, que de hecho son dos grandes reveses, ¿no? Porque, por ejemplo, está absolutamente claro de que en su otra pata, para decirlo en el lenguaje popular, que es la minería, tampoco el problema se ha dado, porque ahí no hay FAO. Ahí se ponchó hace rato. Nada más por el problema legal que implica el haber permitido que avance un proceso de expansión en los hechos. Ahí estaba arremetida por donde quiera, sin que se discuta en el país, sin que se autorice. Bueno. Y que ocurran otros temas y otros problemas en esa área también. Entonces, yo pienso que la situación no es suave, pero no es el único problema del Poder Ejecutivo. Bueno, no es el único problema del Poder Ejecutivo, pero yo quiero aprovechar, de verdad quiero aprovechar a Bernardo para que él me haga esa valoración, Fernando. Y yo tengo a ustedes dos, tú manejas el tema minería, Bernardo maneja el tema eléctrico y parece que Toñito no maneja ninguno. No, Toñito los dirige los dos. Aun cuando los dirija los dos, parece que no maneja ninguno. Sí, los maneja de una determinada manera. Toñito sabe de eso.
Bueno, pero él no es el que tiene el control de esto. Bueno, eso es otra cosa, pero él entonces sabe. estamos hablando de manejo, yo no estoy dudando de que él sepa. Además, que es un técnico de altísima calidad. Bueno, y hay déficit en el sector, de verdad. Bueno, realmente la situación es preocupante y, como dice el refrán, una imagen vale por 1000 palabras, y yo he traído aquí algunos gráficos que de por sí van a ilustrar a la teleaudiencia de qué es lo que está sucediendo. Vamos a ver si... Vamos a ver qué cámara puede captar esto. Sí, por favor, vamos a ver. Sí, acá, allá. Si nos dan apoyo, perfectamente. Vamos a ver. Ok, ahí están los gráficos. Ok, si la pueden frizar y mostrar la imagen frizada. Mientras dan las explicaciones. Exacto, para poder dar las explicaciones del lugar. Listo, vamos a ver. Ahí está. ¿Está frizada la imagen? Ah, bueno, pero yo la puedo agarrar, yo la puedo tener en mis manos, sostener, mientras tú ves los... Bueno, básicamente ese gráfico lo que demuestra es cómo las pérdidas han subido en este año, las pérdidas totales de energía entre febrero y mayo del 2021. Vemos que han subido hasta alcanzar un 39.8%, prácticamente un 40%. Esas pérdidas en mayo coinciden con lo que ayer publicó el CRES, el Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, donde dice que las pérdidas totales han alcanzado un 40%. Entre febrero y mayo del 2021, las pérdidas han crecido en un 19%. O sea, que la situación se ha ido deteriorando mes tras mes, a pesar de todo lo que dicen los funcionarios públicos. Y ese 19% de crecimiento de las pérdidas coincide con el aumento en el subsidio eléctrico de este año, que inicialmente estaba contemplado 50.000 millones de pesos en el presupuesto original, y que ahora en el presupuesto complementario se le añade 9.000 millones de pesos para llevarlo a 59.000 millones de pesos programados. No sabemos en cuánto terminará. Y esos 9.000 millones de pesos adicionales precisamente coinciden, es un incremento de un 18%. O sea que básicamente aquí hay una coincidencia entre el aumento en las pérdidas totales de la distribuidora con el incremento en el subsidio eléctrico al sector eléctrico. Ahora, este es otro dato también interesante, que es bueno que se vea. Cómo el gasto en nómina en la distribuidora ha aumentado en los primeros 5 meses de este año con relación a los primeros 5 meses del año pasado. En todas. Bueno, en conjunto. O sea, porque entrar en detalle que una distribuidora u otra, eso es perder el tiempo. Al final, son las distribuidoras donde está el problema financiero. Y es un solo consejo. Y es un solo consejo. Y es un solo dueño. Entonces, en entrar, que si es de norte y de sur, es irrelevante para esta cifra, porque ese déficit lo tiene que asumir el Estado, independientemente de quién lo produzca. Entonces, con relación al 2020, este año, de enero a mayo, el gasto corriente en nómina, o sea, lo que se paga en salario y compensación a los empleados de la distribuidora, aumentó en $3 millones. Entonces yo no entiendo de dónde sale la información. Esos son 150 millones de pesos. No, casi 180 millones. Casi 180 estamos millones. 57. Sí, estamos en 57. Entonces eso es un aumento en 5 meses en gasto corriente. Entonces yo no sé de dónde sacan y afirman que ellos han tenido reducciones en gasto corriente. Bernardo, para que la gente esté clara, esos datos que tú estás dando no son cálculos tuyos. No son informaciones oficiales. Claro que sí. No, es importante eso. Exacto. O sea, son confesiones que hacen ellos. O sea, es como si lo estuviera diciendo Toñito Almonte. No, bueno, de hecho, él lo dice de manera escrita porque esta información está disponible en el portal de la CDE. Yo lo que hago es que hago los agregados por periodos, pero la información cruda está ahí. Exacto, yo no le quito ni le pongo. Y de hecho, si tú buscas el informe que acaba de producir la CRES, los números son exactamente los mismos. Es buscar el punto crítico sobre las informaciones que ellos dan. Ahora, claro. ¿por qué coincidimos la CRES y yo? Porque tenemos la misma fuente de información. Y simplemente lo que tú haces es que de esa fuente tú haces análisis y comparas. Entonces, ¿qué yo he hecho? Comparar periodos similares. Primeros 5 meses de este año con relación a los primeros 5 meses del año pasado. Y ver qué ha sucedido comparativamente y vemos que la situación hay un deterioro. Este es otro dato también interesante con relación a las inversiones
en la distribuidora para reducción de pérdidas. ¿Dónde está el problema del déficit financiero de la distribuidora? Se ocasiona en que en altas pérdidas y se ocasiona en altos gastos corrientes. ¿Cómo tú combates las altas pérdidas? Tienes que hacer inversión en proyectos y programas específicos para reducir pérdidas. Si usted no hace inversiones, entonces ¿qué sucede? Que usted va a tener problemas. Entonces, este año la inversión en proyectos y programas para reducción de pérdidas fue de 33 millones de dólares en los primeros 5 meses. Pero el año pasado, en los primeros 5 meses, se gastaron 94 millones de dólares. O sea que este año ha habido una disminución en la inversión de 60 millones de dólares. Entonces, ¿cómo usted pretende resolver el problema o producir el punto de inflexión del déficit financiero de la distribuidora si por un lado está aumentando el gasto corriente en nómina y por otro lado está disminuyendo significativamente la inversión para reducir pérdidas de la distribuidora? Entonces, eso es como pretender que yo tengo un fuego y yo quiero apagar ese fuego con gasolina en vez de utilizar agua o espuma. O sea, todas las medidas que el gobierno ha implementado en la realidad, que demuestran estas cifras oficiales publicadas por los organismos competentes, lo que dicen es que el gobierno está en la realidad actuando en sentido contrario a lo que debería hacer para por lo menos detener la hemorragia financiera que tiene el sector eléctrico. O sea que el aumento de las pérdidas que se registra en los números que tú estás dando están en coherencia con eso, con otros números, que es la reducción de la inversión para afectar y enfrentar las pérdidas. Claro, lo mismo, por ejemplo, tenemos aquí en este gráfico, que ese es el más elocuente, donde podemos ver cuál ha sido el déficit de flujo de caja de la distribuidora en los primeros 5 meses de este año con relación a los primeros 5 meses del año pasado. Y vemos que en los primeros 5 meses de este año, el déficit en flujo de caja, que es los cobros de la distribuidora versus los gastos, se ha incrementado en unos 30, 40 millones de dólares con relación al año pasado. Entonces, eso explica por qué la transferencia al sector eléctrico subió de 50.000 millones de pesos originalmente presupuestados a 59. ¿Y por qué se gasta más? Si yo estoy reduciendo menos pérdida y se supone que estaba manejando en forma más eficiente la sede, sobre todo saneándola, limpiándola, botando botellas, reduciendo personal y haciendo cosas. Pero eso es el discurso. No, pero entonces, ¿cómo se explica eso? Bueno, ¿cómo se explica? Se explica porque por un lado, si bien es cierto que la nómina de la distribuidora en estos 5 meses se ha disminuido en unos 200 empleados con relación al año pasado, pero todavía sigue siendo alta, porque todavía está en un rango de 5 veces lo que debería ser. Pero, ¿qué pasa? Que han reducido empleomanía a 200, que es algo insignificante, marginal, pero aumentó el gasto en nómina. ¿Qué quiere decir eso? Que las personas que han... Están pagando más salario. Bueno, esa es la conclusión lógica. Si yo reduzco personal y aumento el gasto en nómina, entonces yo aumenté salario. Aumenté salario, aumenté compensaciones, aumenté paquetes económicos. Y por otro lado, las pérdidas, si yo no invierto para reducir pérdidas, porque yo tengo que hacer inversiones de los 1.500, 1.600 millones de dólares para llevar esas pérdidas de un 40% a un 15%. ¿Tú tienes aumentaron en un 40%. No, las pérdidas están en un 40%, están en un 40% en mayo, que es el último dato publicado. Y yo no veo cómo esas pérdidas van a bajar si no hay inversión. Tú recuerdas que en las discusiones del pacto eléctrico, cuando se hablaba de ese problema de la relación entre las pérdidas y el costo de la energía, la energía que se paga, siempre le quitábamos las pérdidas técnicas, ¿verdad? Y dejábamos las pérdidas de la sede efectivamente en lo que se perdía en el negocio. Y lo que se perdía en el negocio, cuando tú le quitas al 40, más o menos un 12, un 13%, que es un topo, te queda un 28%. Un 28% es un negocio del tamaño de cualquiera de las EDES en el sistema. Bueno, un 30% para redondearlo. Sí. Son, si tú lo llevas a términos de energía, son más o menos 4.500 millones de kilovatios hora. Si tú tomas la cantidad de energía que compraron las distribuidoras el año pasado, que fue más o menos 15.000 millones de kilovatios hora, el 30% son 4.500. Y 4.500 es más o menos
el valor, el significado. La energía que compró Edenorte el año pasado. Por ejemplo, entonces eso te dice a ti que fue ahí que nosotros usamos el término que llamó mucho la atención en las discusiones del pacto, cuando decíamos que ese déficit no era un déficit real, sino que era de hecho una gran estafa, y por eso le pusimos a eso el roboducto, y decíamos esa es la cuarta EDE. O sea, cuando usted busca las EDE, eso que falta, ese déficit es del tamaño de una de ellas, por ejemplo, de Norte, como dices tú en este caso. Entonces, eso nos está planteando que la situación no ha cambiado. ¿Cuánto se ha invertido en los últimos, no en este año de gobierno, ¿no? En los últimos 10, 15 años en millones para reducir las pérdidas, tomado de un proceso de endeudamiento del país? Porque lo grande es que de eso se coge prestado, y el Estado Dominicano, los ciudadanos, el contribuyente común, la contribuyente común son las que pagan ese dinero, porque eso no se va para el cielo, ni nos lo exoneran. Entonces es como si mantuviéramos la misma situación. ¿Qué podrá exhibir entonces en materia de energía el ministro de Energía? Por un lado, y por otro lado, ¿cómo se distribuyen ese 40%, por ejemplo, de pérdidas? Porque se habla mucho de la energía que se factura, pero que no se cobra y demás. Y hay muchos que hacen énfasis en ese elemento. ¿Cómo es la distribución porcentual, Bernardo? Bueno, 40. hay que tener claro que estas pérdidas son diferentes a lo que se conoce, por ejemplo, pérdidas en agua. Porque en agua, cuando tú hablas de pérdidas, por ejemplo, en acueductos o en canales de riego, en sistemas de riego, tú estás hablando de un agua que no se aprovecha, porque se va a través de las tuberías y no llega a los usuarios. Pero en este caso, las pérdidas de energía, la energía no se pierde. O sea, esa energía, 28%, se consume. Lo que pasa es que esa energía no se factura. No se cobra. Digo, si tú no la facturas, no la puedes cobrar. Pero, porque la facturación es lo que crea el mecanismo, el documento que establece la deuda que tú tienes. No, porque hay una energía que se factura y no se cobra. Pero esa es muy mínima. Ese aquí es el equivalente más o menos en las estimaciones últimas, de los últimos años, 3-4% o menos. Bueno, ha caído porque el índice de cobro de la distribuidora en esta gestión anda menos del 95%. Menos, o sea que la falta de cobranza también ha afectado, claro que sí. La falta de cobranza tiene que ver con las pérdidas totales. Entonces la ineficiencia es mayor ahora que en el periodo anterior. Sí, definitivamente. Entonces, eso es lo que dicen los números. Eso no es una apreciación subjetiva de uno. Eso es lo que dice la cifra. Oye, y defender lo que hizo, comparar lo que hizo el PLD, sobre todo en los últimos años, con el año que se lleva ahora en esos términos, da ganas de que uno se asuste. Porque fíjate, normalmente aquí, de la energía facturada se cobraba en alrededor de un 96, un 97%. Ese era el índice de cobranza. Y había meses que hasta se cobraba más del 100% porque se cobraban deudas viejas. Pero ahora mismo hemos tenido meses donde el índice de cobranza anda por el orden del 94%. Que aunque es alto, pero relativamente hay una deficiencia. Ahora, si tú no facturas, tú no puedes cobrar. Entonces, el gran problema que hay es que el 33 o el 34% de la energía que se paga a los generadores no se factura. No se factura, exactamente. A eso era que llamábamos el roboducto. Exacto. Entonces, incluso en aquel momento hablábamos de EDES morada. ¿Tú recuerdas que nosotros lo denunciamos en el pacto? Y ahora, entonces, ¿qué tipo de demoradas? Demoradas. Están demoradas las sedes. Ya no son moradas, sino demoradas. Pero tú tienes, por ejemplo, particularizando, que este tiene pérdidas sobre el 50%, 53%. Entonces, ¿qué negocio puede prosperar cuando tú de 100 pierde 50, no hay manera. Usted no puede salir, a hacer buen negocio con posibilidades de éxito con el 70 o el 60, con el 70%. Entonces tú tienes 59 mil millones de pesos asignados en presupuesto, que son 1.200 millones de dólares para subsidio este año programado. Vamos a ver en cuánto termina. Pero además de eso tú tienes una línea de crédito asignada a la distribuidora que se hace todos los años de 30 mil millones de pesos. Que la pueden utilizar bajo el compromiso de que a final de año tienen que saldar el dinero que hayan cogido. No es que necesariamente vayan a utilizarlo todo, pero tienen esa posibilidad. Pero al final de cuentas, ¿qué dice la ley de presupuesto? ¿Qué es lo que se ha hecho todos los años? Que cualquier saldo que las distribuidoras no paguen de esa línea de crédito lo asume Hacienda. Y finalmente, y todos los años, cuando esa línea de crédito ha sido implementada por cifras similares, termina asumiendo ese pasivo. Aquí solamente ganan 2 y pierde 1.
¿Quién pierde? El consumidor, la consumidora, la gente común. No, la gente común es el que pierde. Porque el Estado, el Estado, vamos a darle carne y cuerpo, vamos a darle, ¿no? Pierde el contribuyente, el que prende y apaga el bombillo, el que necesita la energía, que o la recibe muy cara o no la recibe. Y encima de eso, con las consecuencias que eso implica, la tiene que pagar como quiera, porque aquí se pagan los apagones. Claro. ¿Quién gana seguro? Bueno, un funcionariado que aún reduciendo la nómina en 200 de manera ridícula, aumenta hasta los salarios. Y entonces dicen que, magnifican diciendo que se han economizado 2.000 millones de dólares, 2.000 millones de pesos. Claro, ¿dónde está la economía? En inversión. Entonces tú no me puedes hablar como un logro que tú reduzcas la inversión, porque si hay algo que tú no puedes reducir en una economía, es la inversión. Y mucho menos cuando tú estás aumentando la ineficiencia. Claro, porque... Pero ¿y cuál es el otro ganador aparte de eso? Y el principal ganador es a alguien que nunca se le puede dejar de pagar su negocio. Porque todo lo que se produce aquí de energía, el 100% de la energía que aquí se produce, los generadores privados, claro, porque los del Estado están prácticamente acorralados, lo que le queda al Estado en materia de generación, y tampoco se sabe dónde van las ganancias que eso deja. ¿Quién gana? El que generó la energía. Porque a ese le pagan, no le pagan totalmente en la fecha prevista, pero hasta cuando le pagan una deuda, se la pagan hasta con intereses. Eso sí hacen un negocio redondo. Y tienen un mecanismo de presión, además. Y además ahora no solo tienen mecanismo de presión, ahora tienen el poder directo. Porque esa era una de las razones por las que se justificaba aquí Punta Catalina, precisamente porque esa era una estafa reconocida, y lo planteaban así como una estafa desde el sector generador privado. Pero tú sabes que Punta Catalina, en estos primeros 5 meses del año, en vez de contribuir a paliar el déficit financiero de la distribuidora, lo que ha hecho es que lo ha agravado. Porque Punta Catalina está vendiendo hoy día a la distribuidora la energía más cara que lo que esas distribuidoras compran esa energía en el mercado de Pero spot. yo escuché a un economista que se llama Henry Ebrard decir que, señores, que la panacea, que la salvación de este país es precisamente Punta Catalina. Yo me quedé como un poco espantada. Yo no soy experta ni soy economista, pero la verdad es que no ha dado pie con bola Punta Catalina y han sido más los traspiés, ¿no? Bueno, digamos... compara Punta Catalina y su precio, Bernardo, tú que manejas el asunto, con el precio del mercado de spot. Y el negocio que ha significado el hecho de que Punta Catalina esté vendiendo energía en el volumen que la está, en los niveles que le está vendiendo ahora. Mire, esa gráfica habla por sí solo. Aquí tenemos en rojo cuál es el precio del mercado spot entre enero y mayo del 2021. Y en verde el precio a que vende Punta Catalina a la distribuidora bajo contrato. Y fíjense que todos los meses el precio de Punta Catalina es superior al precio del mercado spot. Entonces, ¿qué significa? ¿Quién compra la energía a los que la generan? Las EDE. ¿Las EDE? ¿De quiénes son las EDE? Bajo control, son del gobierno. ¿Y de quién es Punta Catalina? Entonces el gobierno le vende más caro al gobierno para que al final de la jornada, porque los del sector privado hacen un mejor negocio. Fíjate, ese otro gráfico, ahí tú vas a ver el precio promedio a que ha estado la energía en el mercado de spot entre enero y mayo de este año con relación al precio del contrato. Fíjate que el precio del spot es mucho menor que el precio de Punta Catalina. O sea que el gobierno, en vez de por lo menos ayudar financieramente a la distribuidora con Punta Catalina, que fue lo que se vendió, lo que está haciendo es castigándola. Y eso ha significado en estos primeros 5 meses que Punta Catalina ha tenido que pagar al gobierno, las distribuidoras han tenido que pagarle a Punta Catalina alrededor de 10 millones de dólares de más, 10 millones de dólares de más, si esa energía lo hubieran comprado en el mercado spot. O sea, que Punta Catalina aumentó el déficit de la distribuidora en 10 millones de dólares en 5 meses, o sea, 2 millones de dólares. O sea, está produciendo más caro que como producen los generadores privados. En el mercado spot, sí. Que como se compra energía en el mercado spot, y eso es algo que es absurdo. Entonces, ahí, ¿qué es lo que demuestra eso? Que la función es una función de mercantilista, o sea, es maximizar a Punta Catalina, aunque la distribuidora pierdan dinero. Bueno, y después de escucharlos a ustedes, mi pregunta, como que fue el punto de partida, señores, parece que es poco lo que se va a poder exhibir en el sector eléctrico, ¿no? Después de todos estos datos que emanan precisamente de ellos mismos y de su portal. No hablarán en otro idioma. Entonces, yo no sé en qué idioma nos van a hablar, pero lo que es con la realidad, señores, les va a dar mucha brega hacerlo. Y se terminó el tiempo, Bernardo. Qué como rápido. Siempre agradecerte y por supuesto, ojalá que la semana que viene también tengamos a Bernardo, porque nos encanta estas conversaciones, arrojan
mucha luz. Muchas gracias. Vamos a subir este programa en un momentito a nuestro canal de YouTube que se llama así mismo, Punto Crítico. Ustedes lo buscan y lo ven más tranquilamente y a lo mejor pueden ubicar otro punto crítico. Fernando, nos reencontramos. Bernardo, un abrazo. Gracias a ustedes.